Hola, buenas noches. Hoy he venido con el siguiente capítulo, que es el capítulo número 7, sobre la evaluación del proyecto. Vamos a ver a continuación lo que nos habla sobre acerca de la evaluación de un proyecto. Bueno, la evaluación de un proyecto es más que un elemento adicional de la gestión, es un componente clave de los proyectos que puede garantizar su éxito y potenciar los recursos. En este módulo se va a revisar algunos conceptos relacionados con la evaluación y lo que son sus aplicaciones en proyectos de salud pública y seguridad social. ¿Ok? Entonces también, ¿qué nos dice sobre la evaluación de proyectos? Que son los principios generales. Que dentro de esto vamos a encontrar lo que es evaluar. Al igual en otros campos de la experiencia, la evaluación se ha considerado desde los principios del siglo XX como una herramienta administrativa fundamental para garantizar el éxito de todo proyecto. Si bien es una administración fundamental para garantizar el éxito de todo proyecto. Entonces también dentro de esto, la evaluación de proyecto es como un proceso de comparación entre un evento y un patrón de referencia dirigido a promover acciones de ajustes y control y optimicen el beneficio de la situación que será evaluada, y al mismo tiempo un evaluador será entonces quien realice un análisis comparativo con la clara intención de proponer una determinada forma de la manera que se va a querer actuar. También, examinando en detalle el proceso de evaluación, podemos identificar en su interior los siguientes componentes, como los que estamos viendo en este momento, que son los componentes de la evaluación, que son un propósito, un objetivo específico de la evaluación, un patrón de referencia, un criterio para valorar las diferencias, un usuario de la evaluación y un evaluador. ¿No es verdad? Entonces, ¿qué nos dice sobre el propósito de la evaluación? Nos dice que es un elemento más importante de la evaluación, es la intencionalidad del evaluador, pues los demás aspectos dependen de lo que éste pretenda lograr. Ninguna evaluación tendrá éxito si no se ha previsto con una anterioridad para que se utilizara. Digamos, la evaluación debe contribuir al éxito y no al fracaso. No tiene sentido entonces evaluar por hacer fracasar o evaluar para empeorar. Es muy complejo, pues los propósitos que dan origen a la evaluación pueden ser heterogéneos y no siempre comprometidos con un determinado criterio de éxito, ¿verdad? En ocasiones los proyectistas imaginan los propósitos y las intencionalidades como un grupo armónico y perfectamente alineado. La realidad no se completa de este modo. Las intenciones de los seres humanos son heterogéneas y cambiantes. Y la decisión de realizar una determinada evaluación es muy sensible a esta condición. También es admitir que el propósito del evaluador determina los demás componentes del proceso de la evaluación. Podría hacer pensar que aquel es autónomo para imponer sus intereses de forma arbitraria. Esta sería una conclusión errónea. Desde el punto de vista técnico, los propósitos del evaluador no deberían desconocer otra intencionalidad que le precede y que se configura en el contexto donde el proyecto adquiere sentido. Dicha intencionalidad está contribuida por los intereses de los proyectistas. También, aparte de la evaluación del propósito que se va a requerir tener, también nosotros vamos a tener el objetivo de la evaluación. ¿A qué queremos nosotros llegar con esto? Que el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Qué nos dice que esta pequeña frase? Que la evaluación también consume recursos y demanda de esfuerzos. Por ello debe centrarse en aspectos críticos de la gestión, denominados factores críticos para el éxito. Un factor crítico del éxito es cualquier evento valorado como un prioritario por el evaluador, por cuanto de él depende la conversación
crecimiento o desarrollo exitosos del evento. Los factores que por su carácter de críticos o prioritarios se someterán a la evaluación deben fijarse desde el comienzo del proceso y no al final. A este respecta la primera pregunta que debe formularse el evaluador, que es, digamos, cuáles de los aspectos esenciales del fenómeno son tan críticos para su éxito que ameritan la evaluación. La clave para identificar y seleccionar los factores críticos de éxito puede encontrarse en plataformas de gestión de valores organizadas, visión, misión, y que en los objetivos previstos para el periodo y las estrategias para lograrlo. Por eso será muy útil, que se haga difícil evaluar situaciones mal concebidas o formularlas en situaciones ambiguas y confusas. También vamos a ver lo que es los indicadores en la evaluación, que dentro de esto nosotros vamos a encontrar lo que es el contexto del indicador, que el término indicador evoca para muchas personas la cuantificación y la estadística. Desde esta perspectiva, contribuir indicador ha consistido en calcular índices y mediciones numéricas. La anterior es una concepción muy común, pero supremamente restringida como formulación teórica y frecuentemente poco útil en la práctica diaria. ¿Okay? En sentido amplio, un indicador es aquella característica particular de un fenómeno complejo capaz de reflejar los atributos esenciales del todo. Los indicadores son algunos aspectos esenciales de una situación compleja que, sin agotarla ni explicarla totalmente, permiten acercarse a ella. También, ¿qué nos dice acerca de esto? Que la necesidad de recurrir a indicadores surge como resultado de nuestra incapacidad para comprender en su totalidad la naturaleza de un fenómeno complejo actual. Se tiene que acercar por partes. También dentro de lo que dijimos en nuestro tema global era sobre los indicadores de evaluación. Aparte de nuestro concepto, vamos a ver cómo deben ser los indicadores. Esta pregunta sería que la respuesta depende de nuevo de la intencionalidad de quién los va a utilizar. Si se necesita una gran presión en la definición de determinado problema, se requerirá también una gran precisión de los indicadores. El nivel de sofisticación de un indicador depende entonces de la necesidad, de qué pretende responder y de la utilización que dará al analista. Su valor depende de su utilidad, que es su práctica. Asimismo, se podría concluir entonces que las características de un buen indicador son las siguientes, como que su comportamiento particular sea un buen representante del comportamiento global del fenómeno, es decir, que apunte el centro del blanco y no se quede en aspectos periféricos, que sea confiable, que esté disponible, que sus atributos o valores sean observables y claramente diferenciales, a nivel cualitativo y cuantitativo. También que su valor refleje el estado actual del fenómeno, que entre todos los demás indicadores sea el que más información arroje sobre el fenómeno. También nos dice que el costo de su obtención corresponde a su utilidad para la toma de decisiones. También es descartar indicadores cuya obtención se considere excesivamente costosa para el caso específico a evaluar. También vamos a encontrar lo que es el patrón de referencia. Nos dice que es una evaluación que se limita a describir un fenómeno que se ha quedado a medio camino. La utilidad de un análisis está relacionada con su capacidad para interpretar,
la situación valorando favorablemente o desfavorablemente la relación con un criterio establecido como un patrón de referencia. Hay 4 componentes dentro de esto que son más frecuentes utilizadas en los procesos de evaluación, que es un resultado observado frente a un objetivo previsto, que son logros versus objetivos. Ejemplo, se obtuvieron 4 de los 7 productos previstos en el objetivo. ¿Okay? Asimismo, se va a ver una situación que se observa frente a una situación definida como un patrón. El evento observado frente a la norma establecida. Las normas siempre son convencionales y pueden referirse a la calidad, la eficiencia o cualquier otro atributo definido como valioso por los responsables de la evaluación. Asimismo, como un ejemplo, el total de los informes evaluados se ajusta a los patrones de calidad previamente establecidos por la empresa. También asimismo que una situación real frente a una situación ideal definida también convencionalmente como patrón, lo ejecute versus lo programado. Ejemplo, la fecha se ha registrado una cobertura del 67% frente a la meta ideal del 100%. En cada de estas modalidades, el patrón de referencia debe estandarizarse, es decir, someterse a un proceso previo de definición que fija sus características cualitativas o cuantitativas y no las deje a la deriva. También vamos a ver lo que es el criterio para valorar las diferencias. Cuando el evaluador aplica el mismo criterio de mediación al fenómeno y al estándar, puede encontrar diferencias entre ambos. Sin embargo, no todas las diferencias serán igualmente importantes. Una diferencia entre los gastos reales y el presupuesto inicial del 5% puede ser irrelevante en ciertas situaciones. En otras puede ser preocupante. ¿Cómo saber entonces cuándo preocuparse? En esta pregunta también importante, no tiene desafortunadamente una sola respuesta. Algunas veces frente a los factores especialmente críticos, el evaluador deberá tener un patrón. Por ejemplo, podrá decir que las diferencias entre los gastos y los presupuestos sean consideradas aceptables y normales. ¿Quién utiliza las evaluaciones? Al formular un proceso de evaluación, deberá precisarse quién o quiénes la necesitan y qué harán con ella. El usuario de la evaluación debe ser quien toma la decisión del ajuste o control. Los evaluadores profesionales rara vez son los usuarios directos de su proceso, no toman directamente las decisiones de ajuste o corrección y suelen evaluar sus informes para terceros, quienes tienen el poder de incidir sobre sus recursos. También tiene esto como ventajas que los involucrados conocen el proceso mejor que cualquier evaluador externo. Su acceso directo a los recursos y su conocimiento del proceso les permiten establecer los ajustes de manera inmediata sin que midan trámites. La administración no ha logrado un consenso acerca de quién debe realizar las evaluaciones. Durante mucho tiempo se supuso que los evaluadores debían ser personas externas a la situación, pues esta condición era garantía de neutralidad y objetividad. Asimismo, nosotros vamos a encontrar cuál es el producto de la evaluación. El producto de toda evaluación es una decisión que valida la situación o que propone correctivos. El informe de la evaluación debe llevar a una decisión de conservación o de cambio. De otra manera, será un procedimiento inútil. Algunas disposiciones de este tipo jurídico consideran que el silencio del evaluador
debe entenderse como un mensaje de aceptación a la continuidad del proceso evaluado. Vamos a encontrar también nosotros lo que es la evaluación de proyecto, sobre los principios generales que son los que pueden aplicarse también a la gestión de proyectos con algunas particularidades. A este proyecto se han propuesto algunos criterios orientados, entre los cuales se destacan algunos que vamos a mencionar, que es como la evaluación debe considerarse un proceso inherente a la buena gestión del proyecto. Por ello debe también cubrir integralmente los diferentes procesos involucrados en él y no solamente los resultados finales. La calidad del proceso de la evaluación. El resultado esencial de toda evaluación que se realice en el proyecto es una recomendación de ajuste. ¿En qué momento debe hacerse la evaluación? Se entiende que la evaluación es como un conjunto de actividades dirigidas a garantizar el éxito del proyecto, que debería corresponder a un proceso continuo y no a procedimientos episódicos. Algunos proyectistas consideran que si dedicaran todos sus esfuerzos a la evaluación, no podrían dedicarse a la producción. También vamos nosotros a ver lo que es la evaluación de intervenciones en salud. Como concepto general, los proyectos dirigidos a proteger, promover y conservar y reparar la salud de la población revisten ciertas cosas que son específicas. Pues la salud no solo es una de las viviendas de mayor jerarquía en la escala de valores de las personas, sino también una necesidad que se la va a requerir todas las veces. Y en muchas organizaciones sociales, un derecho fundamental, este contexto impone a las políticas programadas y proyectos de salud pública una dimensión especial de máxima calidad y responsabilidad. También nosotros vamos a encontrar una tabla que nos va a enfocar para evaluación de determinaciones en salud, como por ejemplo el cuadro que nosotros estamos viendo en este momento, como la pregunta que se nos hacen: ¿se examinan simultáneamente los resultados y los costos? Se comparan dos alternativas. Vamos a encontrar lo que es sí y no. Y no y sí. Que lo que es el no y el sí trata de que la evaluación parcial, que el estudio descriptivo de indicadores, se examina solo indicadores que pudieran reflejar a la situación de salud. Y el sí, la descripción del costo-beneficio de una intervención sin pretensiones de comparación. Asimismo, vamos a ver la evaluación económica completa, que el análisis de eficiencia, el análisis de costo, que es la efectividad, el análisis de costo-utilidad y el análisis de costo, que es benéfico. Asimismo, vamos a encontrar lo que es la evaluación del efecto. En la salud pública, este concepto limita a implicar medir una característica de la salud de las personas que pueden atribuirse en mayor o menor grado de la intervención. La clave de estos estudios radica en que demostrar que entre la intervención y el evento existe una relación causal, que puede compararse contra un evaluador de referencia. Esto no siempre es sencillo por tres razones. Los eventos en la salud son multicasuales y difícilmente atribuibles a una sola causa. Debido a su multicasualidad, los eventos en salud son muy variables, lo que reduce los límites de la comparación. Por otra parte, la relación causa-efecto requiere un alto específico. Por consiguiente, mientras menos preciso sea el resultado de la intervención, más difícil será hacer la evaluación. Que vamos a tener nosotros lo que es la eficacia y la efectividad.
Ya, también las evaluaciones económicas en salud. En el caso de la salud, este tipo de análisis se interesa por evaluar el grado de esfuerzo realizado por el sujeto o por la sociedad para obtener un cambio favorable en salud. En economía de la salud pueden realizarse diferentes tipos de análisis. El estudio de costos, que dentro de ellos vamos a encontrar lo que son gastos del sistema de servicios, gastos del paciente y su familia, otros gastos asumidos por terceros. Asimismo, la comparación de costos, la evaluación de eficiencia y tenemos también lo que es análisis de costo y efectividad. La eficiencia es una valoración de la relación que existe entre el esfuerzo realizado y el resultado obtenido. Se dice que una medida es más eficiente que otra cuando obtiene resultados similares con menos consumo de recursos, obtiene mejores resultados con los mismos recursos, obtiene los resultados con un consumo de recursos menor que el estándar establecido. También lo que es la evaluación de los enfoques a que se van a dar es que la estructura y la distribución de los satisfactores disponibles en la localidad para enfrentar las necesidades fundamentales de la población al respecto, es importante considerar los diferentes recursos disponibles. Porque todo para nosotros tener un proyecto hay que hacer nuestro análisis de costos, de beneficios, del económico, lo que se va a requerir hacer, los objetivos que se han planteado específicamente, la evaluación del proyecto. Entonces, la comparación de los costos con las mediciones de la utilidad. Asimismo, el análisis de costo de beneficio, como les había nombrado, son los análisis que comparan los costos directos e indirectos de las medidas de intervención con los beneficios monetarios que generan los resultados de que en esta razón el numerador y el denominador son unidades monetarias. Bueno, esto se ha finalizado lo que es capítulo número 7. Nosotros vamos a ver a continuación en nuestro siguiente capítulo, que es el 8, sobre un poco más lo que trata la gestión de proyectos. Sobre la definición de los aspectos operativos del proyecto. Eso ya lo veremos en nuestro siguiente capítulo que nos viene. Bueno, esto finalizó todo.